El siguiente programa es una presentación de Ministerios en Línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo. En la tercera parábola de Lucas 15 encontramos la historia de un padre que tiene dos hijos. Ambos, sus hijos, muy diferentes el uno del otro. En Línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante, se nos narra esta parábola que sale de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Dice este versículo 11, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Me amaste a mí, eres grande, Dios, eres grande, Dios, eres grande. Más ancho que el mar, más alto que el cielo, eres grande, Dios. Probablemente una de las historias más conocidas del Nuevo Testamento. Una parábola, una comparación, un ejemplo que está usando nuestro Señor Jesucristo para enseñarnos. Esta parábola particularmente, como todas, pero esta contiene muchas enseñanzas. Tiene tres protagonistas: un padre y sus dos hijos. Hemos dicho que el poder ser hijo de Dios, el poder integrar la familia de Dios, no es un derecho, no es por méritos personales, sino que es por gracia. Es un regalo de Dios. Dios, en su amor, en lo que Él es, ha determinado tener muchos hijos, pero también debemos señalar que, como en todas las familias, los hijos son diferentes, los hijos son distintos, y que si pretendemos comenzar a igualarnos, a querer ser todos iguales, la verdad que sería como atentar contra el diseño que Dios ha creado. Dios nos ha creado a todos diferentes, distintos. Quizás en algunas cosas somos parecidos, pero somos diferentes. Tenemos distintos caracteres, no somos iguales. Y fíjese cómo a veces nos enfocamos y nos desgastamos en querer ser todos iguales, cuando somos distintos, cuando seguiremos siendo diferentes en varias cosas, porque Dios nos ha diseñado así. Ahora, nos une Cristo, por cierto. Nos une el amor del Señor. Hablo de la familia. Pero incluso en las familias, los hijos, pese a parecerse a algunos, son diferentes, son distintos. Y eso lo saben los padres, lo saben las madres, que sus hijos son distintos. A veces tienen hasta diferentes habilidades. Son diferentes. Es que todos somos distintos. Es más, Dios nos ha hecho
únicos. Es así, únicos. No hay en la tierra ninguna persona exactamente igual a otra. Todos somos diferentes, distintos. No hay en la tierra ninguna persona que tenga exactamente las mismas huellas digitales que otra persona. Dios nos hizo únicos. Dios nos hizo diferentes. Y debemos aprender en la familia de Dios a amarnos más allá de nuestras diferencias. Es que en esta parábola de Lucas 15, la que conocemos como la parábola del hijo pródigo, encontramos a un padre que representa a Dios, el mejor de todos los padres. Ese padre tiene 2 hijos y el menor de ellos, por razones que no conocemos, toma la decisión de pedir por adelantado lo que le correspondía de su herencia. No sabemos, la Biblia no lo detalla, cuál puede haber sido la razón que este hijo menor va a pedir esa parte de su herencia de forma adelantada, como decíamos. Lo que incluso podría ser interpretado como una deshonra a su padre. Sin embargo, su padre va y les reparte a ambos, a sus 2 hijos, lo que les correspondía de la herencia. Y este hijo menor se va a una provincia apartada y malgasta lo que se le había entregado como herencia. Es ahí, estando atravesando momentos difíciles, momentos de necesidad, donde se recuerda que había un lugar mejor que ese para él, que en realidad era mucho mejor. Era un lugar donde no tenía necesidades, pero pareciera que este hijo menor no supo apreciar, mientras estuvo ahí en casa, que había un lugar donde sus necesidades estaban cubiertas en todos los aspectos, porque cuando regresa también nos damos cuenta que el padre tiene un recibimiento especial que demuestra su ternura, su amor hacia este hijo que se había ido. Pero también este hijo se recuerda, estando lejos, que en la casa de su padre había abundancia de pan y que él atravesaba necesidad. Es ahí cuando se arrepiente. Es ahí cuando decide regresar a casa de papá. Fíjese que esto nos demuestra la inexperiencia del hijo menor. Nos demuestra las ganas de querer aventurar y salir a conocer otras latitudes, a vivir la vida a su forma, dándose cuenta que en realidad ningún lugar se comparaba como estar ahí en la casa de papá. Tenemos
algunos antecedentes también del hermano mayor. Este hermano que se quedó en la casa. Este hermano que no se movió de ahí. Este hermano que siguió al lado de papá, haciendo sus labores, estando bajo el mismo techo de su padre. Nos llama la atención que no sintiera el mismo apego, que no sintiera la misma alegría, que no sintiera la misma emoción que sintió el padre cuando regresó su hermano menor. Es diferente. La Biblia dice en el versículo 25 de este capítulo 15 de Lucas: y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Se organizó una fiesta para recibir a este hijo que se había ido y que había regresado. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Podríamos esperar que este hijo mayor corriera, al igual como el padre corrió a recibir, a encontrarse con su hermano menor. Pero la historia bíblica no es esa. El relato bíblico es diferente. ¿Sabe por qué la Biblia dice claramente que cuando escucha las palabras de este hombre que trabajaba ahí en la casa, que le informó lo que estaba ocurriendo, que le informó de que el padre había hecho matar el becerro gordo porque había regresado su hijo bueno y sano, su hijo menor? La reacción de este hijo mayor fue muy diferente. La Biblia dice: entonces se enojó y no quería entrar. Un carácter diferente, que podríamos, por cierto, interpretar esto de diversas formas. Jesús está enseñando con profundidad varias cosas. Lo que no nos cabe duda en la lectura de estas palabras, que estos dos hermanos eran diferentes. Que en realidad el que conmueve en esta historia es el padre. Porque el padre ama a sus dos hijos. Más allá de que sean diferentes, más allá de que sean distintos, más allá de que uno lo deshonró y se fue y regresó, el padre miró más allá incluso de los bienes de la herencia que le había pasado. Él se alegró porque vio que su hijo estaba vivo, que su hijo estaba bien, en el sentido de estar con vida. La había pasado mal. Llegó no en buenas situaciones, seguramente económicas ni higiénicas, no lo sabemos. Pero su último empleo fue estar apacentando cerdos. Por eso que también el padre manda a ponerle vestido nuevo, anillo en su dedo, y hace una fiesta. Ese es el corazón del padre, el corazón que ama a todos sus hijos por igual, aunque sean diferentes, aunque sean distintos. El amor del Padre no cambia. El amor del Padre es el mismo. Y nosotros debemos comprender que el amor de Dios hacia nosotros no cambia nunca. No cambia en esos momentos
cuando nos sentimos con la pasión por el servicio a full, con una entrega total, a esos momentos cuando probablemente ni siquiera sentimos fuerzas para orar, ni siquiera sentimos el deseo, el hambre por congregarnos. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios hacia nosotros es el mismo. Por eso, que no debe de llamarnos la atención que la propia Escritura diga de la misericordia de Dios, que es eterna. Dios es amor. Y aquí está reflejado Dios en la persona de este padre y sus dos hijos diferentes, sus dos hijos distintos. ¿Qué era lo que le pasaba a ese hermano mayor? ¿Por qué ese hermano mayor no tuvo la misma acción de, al enterarse de que regresó su hermano, de ir a encontrarse con él, de ir y darle un abrazo, de celebrar, de compartir la misma alegría que sentía el padre? ¿Por qué se enojó? Jesús nos está enseñando algo acá. Jesús nos está enseñando a nosotros por su palabra. Pero fíjese, volvemos al versículo 28, que dice: entonces se enojó y no quería entrar. Y ponga atención con esto, mire. Este es el corazón de Dios. Este es el corazón del Padre. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. ¿Se acuerda usted que el hijo menor llegó solo? Estaba el padre esperándolo, pero llegó solo. Ahora es el padre el que sale a buscar al hijo mayor. No sabemos qué fue lo que le ocurrió, qué pasó. No sabemos si fue el celo de hijo. No sabemos si se había molestado por la deshonra de su hermano hacia su padre. No sabemos. Lo que sí sabemos es que esta vez es el padre el que lo va a buscar al hermano mayor. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El hijo mayor había permanecido ahí en la casa. El hijo mayor había estado ahí trabajando, sirviendo a su padre. Entonces está molesto, está enojado. Sigue diciendo: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Está enojado, parece, porque ni siquiera dice mi hermano. Pero cuando vino tu hijo, podía haber dicho mi hermano, ¿no? Él se desmarca. Dice tu hijo. Y le enrostra al padre lo que puede haber sido algunos de los destinos de esa herencia que recibió su hermano menor. Sin embargo, el padre mantiene esa misma actitud amorosa. Dice la Escritura: él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido
y es hallado. Un padre y sus 2 hijos. Y dígame usted sí o no, pero muy diferentes el uno del otro. Cada uno tenía lo suyo. Sí, podríamos decir, observar, claro. Pero mire el padre, cómo el padre amaba a sus 2 hijos por igual. Cómo el padre le explica cuál era la realidad de su hermano, al hermano mayor. Este mi hijo, muerto era, ya revivido, se había perdido y es hallado. Por tanto, era necesario, dice el padre, hacer fiesta y regocijarnos, como que estaba desconectado el hermano mayor de la realidad, de la profundidad, del significado. Es que quien realmente sabe el valor de un hijo son los padres. Y debemos entender que en esta familia de Dios somos diferentes, somos distintos, y que el amor debe unirnos. El amor debe hacernos mirar aún más allá de las diferencias, y que debemos esforzarnos en manifestar ese mismo amor que se veía en el corazón de este padre que amaba a sus 2 hijos por igual. Bendiciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 204282 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.